Listo, David, cuéntame lo de la matriz de riesgos. ¿Qué? Escúchame. Pues, profe, yo ahorita estoy trabajando con lo de la matriz de riesgo. Es imposible ir a trabajar porque Sí, pues la empresa está cerrada. Solamente voy los viernes para mirar que todo esté bien, que haya gel, etcétera, de cosas. Y ya, profe, no es mucho, pero entonces ahorita estoy llenando lo que es la matriz de riesgos, pero de legislación, las leyes, los artículos. sí. Entonces es algo extensa y toca mirar artículo por artículo, mirar qué se ha metido, qué no. Entonces es siempre tedioso pues, estar sentado, porque nuestra carrera sí es para estar sentado, pero no tanto tiempo, sino más en una obra o algo, estar mirando que Sí, las esta personas estén profesión bien, tiene así. de todo y Sí, creería que profe. estar sentado es lo menos que uno hace. Sí, No profe. sé si asistió usted a, a- a una tutoría donde mostraba un bosquejo que dice acerca de la implementación de... Espérate que acá la debo tener. Una guía. Dice mm, lista de chequeo, un checklist para verificar la implementación de las medidas de prevención por parte de las empresas en cuanto al COVID. Eso es importante que la tengan. Sí, Es profe. mejor dicho, vital. Todo lo que tiene que ver con el lavado de manos, todo, profe. Sí, a mí me la dio. Bueno, esos son más protocolos de bioseguridad, pero es como tal un checklist empleado por empleado de acuerdo a las medidas de protección en cuanto a la emergencia sanitaria que estamos viviendo ahora. Entonces, yo la voy a compartir, se las voy a compartir hoy porque pues es indispensable, de verdad que es muy indispensable tenerla. Y pues ustedes le hacen los cambios que crean que le deben hacer, de acuerdo a la empresa donde vayan a estar. ¿Listo? Ya relajadita, Tatiana, ¿ya descansaste algo? Sí, profe. Ok, entonces podemos continuar cuando quieras. Ya, chito, que voy a seguir. O sea, ni siquiera puedo hacer ese ruido ahorita. Ya. Pobre Julián. Mm, que tengo el micrófono abierto. Ay, ahora cómo le subo a esto. Listo. Entonces quedamos en la recolección de información para la valoración. Entonces, esa es la información que tenemos que recolectar a la hora de hacer una valoración de riesgo. Entonces está la evaluación del riesgo, nivel de eficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, interpretación del nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel del riesgo de intervención, interpretación del nivel del riesgo. Controles existentes, la fuente, el medio, el individuo. Valoración del riesgo, aceptabilidad del riesgo, criterios para establecer controles, número de expuestos, eh, por consecuencia, existencia del requisito legal específico asociado. Esta vaina. Se trabó esta joda. Ah, no, ya. Bueno, acá puse esta imagen que me pareció chévere, que dice la organización debería conservar las diferentes versiones de actualización de la identificación de los peligros y valoración de riesgos con el fin de poder ver su progreso y trazabilidad al proceso. Lo que hace referencia a esta imagen es que la valoración de los riesgos y la identificación de los peligros debe ser constante, constante. No es que la Se compañera, tiene que actualizar y también. la compañera de servicios generales casi se resbala bajando la rampa, entonces vamos a evaluar esa parte para que no vuelva a suceder. Le colocamos antideslizantes o le cambiamos el calzado a ella. Bueno, entonces constantemente se deben estar revisando y actualizando
las medidas de protección de cada una de las organizaciones. Bueno, este es un video que nos explica sobre la evaluación y la valoración de los riesgos, la identificación de los peligros. ¿Ahí ven? Sí, Materia colombiana ¿Y escuchan? sí, Sí. GTC 45. Continuamos con la identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgos. Para el caso nuestro estaremos utilizando la norma o la guía de la norma técnica colombiana GTC 45. La legislación colombiana no nos exige, por ende, un tipo de evaluación específica, pero sí nos exige que tengamos una identificación de peligro definida. Estamos viendo en este momento la primera línea, que es la de identificación. Nos apoyamos en el anexo A de la GTC para hacer la respectiva clasificación de esos peligros. Hacemos en este caso una descripción. Partimos de que cada tarea tiene un número indeterminado de peligros. Esos peligros deben ser descritos y deben ser clasificados. Ejemplo, si la tarea consiste en levantar una pieza metálica con un peso cercano a los 20-25 kilogramos, la descripción sería claramente lo que acabo de decir: levantamiento de pieza con peso de 25 kilogramos. Esa sería la descripción. Y la clasificación sería biomecánica, levantamiento de cargas. Luego viene el efecto posible. Esta columna que estamos apreciando aquí, el efecto posible, tiene que ver con las molestias, los daños o los signos visibles en el preciso momento en que el peligro se está identificando. Significa que ahí podría colocar incomodidad, dolor o molestia muscular. Eso sería un efecto posible de esa tarea luego que vemos la descripción y la clasificación del peligro biomecánico. Luego pasaremos a los controles. Hay algo que aclarar y es importante, y es que esos efectos posibles deben ser a lo sumo manejados con situaciones visibles en el momento de la tarea. No pueden colocar efectos o diagnósticos, porque sencillamente no estamos diagnosticando, estamos identificando. Ejemplo, si es un levantamiento de carga biomecánico, el efecto posible entonces se podría considerar en la línea de ¿qué? En la línea de dolor muscular o incomodidad muscular. Sería erróneo colocar fractura, desgarro, luxación. No sería conveniente porque ya estaríamos trabajando con un diagnóstico. Con los controles existentes debemos identificar si la empresa ha logrado realizar control en la fuente, es decir, directamente sobre el elemento peligroso. Llámese en este caso una carga. Si se han conseguido izajes de carga mecánicos o eléctricos, o si se ha realizado alguna mejora en el puesto de trabajo para evitar el levantamiento. Ahí sería un control en fuente. Control en el medio si existe algo entre el hombre y el peligro que ha sido diseñado o realizado para evitar esa exposición. Y en el individuo si se ha realizado alguna mejora o alguna actividad para que el individuo no se exponga al peligro. Esto en cuanto a la identificación. Pasando a la evaluación, ya manejaremos los conceptos de nivel de deficiencia y nivel de exposición, siendo el nivel de deficiencia caracterizado de 0 a 10, sería 0, 2, 6 o 10. Nivel de deficiencia tiene que ver con qué fallas o qué debilidades tiene la gestión del peligro al momento de ser identificado. Mientras que el nivel de exposición nos está evaluando de 1 a 4, 1, 2, 3 y 4, y ese nivel de exposición nos indica qué tan expuesto está o durante el ejercicio, la semana o la jornada, cuántas veces se expone el hombre en el desarrollo del trabajo. La multiplicación o la intercepción de estos valores en
en la tabla de la GTC 45 nos va a dar los niveles de probabilidad que luego deben ser interpretados con valores alfanuméricos y identificar el nivel de consecuencia. El nivel de consecuencia ya lo estaremos estructurando desde lesiones que no generan incapacidad, lesiones que generan algún tipo de incapacidad o daño, daños permanentes o lesiones permanentes, como puede considerarse, o la muerte. También se puede ver desde el punto de vista de daño en la empresa. Esto nos puede arrojar posteriormente un nivel de riesgo e intervenciones con su respectiva interpretación. Recuerden que los niveles de riesgo se manejan del 1 al 4, siendo el nivel de riesgo 1 y 2 no aceptables, siendo el nivel de riesgo 3 aceptable con intervenciones y el nivel 4 pues sencillamente aceptable. Este aceptable o no aceptable se colocará en esta columna de interpretación del nivel de riesgo. Posteriormente se da una valoración cuando nosotros decimos que es aceptable o no aceptable, que queda consignado en la columna, pues procedemos a identificar cuántos trabajadores están expuestos y procedemos a indicar la peor consecuencia. En el caso de la peor consecuencia, sí ya podemos irnos un poco más con lo que son los diagnósticos. Ya podemos hablar ahí sí de fractura, de daño osteomuscular en el caso del levantamiento, que tomamos como ejemplo inicial, o de algún desorden por trauma acumulativo por el manejo de cargas. En este aspecto de la existencia o requisito legal, recomiendo mucho que observen y miren, además de las normas transversales que ya mencionamos anteriormente, citemos normas que tengan que ver directamente con esa exposición. Ejemplo, si estoy manejando un aspecto de interacción entre los trabajadores y otra persona de un nivel jerárquico superior, pues la ley 1010 me ayudaría o me daría muchas luces al respecto al mirar si existe acoso laboral o no, la norma de acoso laboral. Entonces no es solamente decir sí o no, sino también colocar qué aspecto legal está relacionado directamente. Con las medidas de intervención sería fundamental especificar que las medidas de intervención son 5, según la GTC 45. Tenemos una que es la eliminación, que es sencillamente eliminar el peligro, eliminarlo desde su aparición. Seguiríamos con la sustitución, que es cambiar ese por uno de menor impacto, y los controles de ingeniería, que son intervenciones que se hacen en el área, ya sea confinar, aislar, ventilar, trasladar, mover a través de algún mecanismo o sistema de ingeniería. Y tenemos también los controles administrativos, reducción del tiempo, traslado, rotación, capacitación, y terminaríamos con los equipos de protección personal. Esto obviamente debemos indicar que los 3 primeros generan inversiones importantes y los 2 posteriores nos ayudan a ir mitigando o minimizando de cierta manera la exposición a los peligros que pues se han estado refiriendo. Los 2 últimos deben estar presentes siempre, siempre. Todo peligro debe ser objeto de capacitación. Todo peligro debe estar cubierto en el hombre en virtud a la exposición que éste sufra. Ahora posteriormente miraremos aspectos en relación con el registro del riesgo y el plan anual de intervención o plan anual de actividades. Listo, profe. ¿Terminaste con esa? Ok, bueno, quedan algunos aspectos para tomar en cuenta, como lo habíamos evidenciado hace un momento. Bueno, vamos a retomar con algunas
preguntas, y el tema le faltan, a la exposición le faltan algunos temas, como las actividades que debemos tomar para la identificación de los peligros. Pero bueno, ya miramos ese momento mientras terminamos. Y Erika, Profe, pero esa no era la que yo dije en la diapositiva, de definir, clasificar los procesos, identificar los peligros, los controles existentes. sí, esa hace parte, pero me faltaron algunos, como pues los instrumentos para la recolección de la información y un tema que nos está debiendo Erika de hace ya rato, que es la clasificación de los riesgos. No la vi. Sí, Profe, me toca entregar el computador. Ya me conecto el celular. listo, dale. Entonces tenemos pendiente con Erika el significado de cada uno de los niveles de riesgo y la clasificación de ellos. Pero bueno, mientras vamos a a verificar acá algunas partes importantes que nos hacen falta. Dice, ¿qué metodología utilizaríamos para identificar los peligros y evaluación de los riesgos en la seguridad y salud de los trabajadores? Pues nada, la NTC 045.000 se aplica en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de los Trabajadores, también conocida como Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de los Trabajos. A través de la OSAS, excúsenme, a través de la NTC, de la... Profe, Dime. es que lo de los tipos de riesgo, yo se lo dije ayer y pues hoy en el video estaban lo de nivel de riesgo, si alto, medio, bajo, pues ahí salía en el video, pero pues yo acá lo tengo, si quieres lo explicaría. Sí, claro, es en esas mismas diapositivas que tú estabas presentando, donde nos dice el significado de cada uno de los riesgos. Sí, ves, es más como para tenerlo presente. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes únicamente van a poder laborar como técnicos, hablo como técnicos, en nivel 1, 2 y 3. Entonces debemos tener claridad en ese tipo de niveles, ¿sí? Y la valoración del NR, de la Entonces, ¿puedo dar valoración. acá un resumen? Sí, pero pues entonces búscalo, prepáralo mientras yo les doy acá unas definiciones No, profe, importantes es también. que yo ya lo tenía. Como pues hoy di la clase, pues yo puse pues el video para que explicara y pues ahí explicó. Entonces no, pues no lo pensé decir, pero pues yo acá lo tengo ya resumido. No te preocupes, ya es que hace parte de la continuación de lo que estoy acá exponiendo, ¿sí ves? Entonces dice que, bueno, nos dice que prácticamente se encuentra en la, en la norma, en la 45.000, en la ISO 45001, es que donde exige una serie de procedimientos necesarios para llevar a cabo la corrección y la correcta identificación de los peligros que puedan convertirse en riesgos o latentes para cada una de las organizaciones. ¿Qué es la identificación de los peligros? Ahí es donde ahorita cuando termine, Erika nos complementa. La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos es el punto de partida de la gestión preventiva, ya que a partir de la información obtenida podrás definir los planes de acción concretos para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes o enfermedades laborales. ¿Cómo se identifican los riesgos en una empresa? La identificación de los riesgos en el proceso de identificación y control de los riesgos químicos, por ejemplo, en una empresa comienza por la identificación de los lugares y los puestos de trabajo, con el riesgo a que tengamos exposición accidental o habitual, porque pues no siempre es a propósito. La sustancia tóxica o los peligros vertidos o las emisiones al medio ambiente. ¿Qué es un peligro según bueno, esas son definiciones que
que ya nos dieron, que es peligro, que es riesgo, cómo identificar los peligros y los riesgos. Lo primero que se debe hacer en una empresa es identificar los peligros que puedan sufrir los integrantes de la organización. Tras esto se propone la evaluación de los riesgos, o sea, riesgos antes de peligros. Si tienes algún riesgo, entonces evaluamos los riesgos, que es lo que nos van a comentar a continuación, para comprobar la consecución de aquellos riesgos que no se hayan podido evitar. Y de este modo decidir las acciones a seguir, que cuáles son las más apropiadas para tener en cuenta en esta empresa. ¿Qué es la gestión de los peligros y los riesgos? La gestión de los peligros y los riesgos son las medidas de identificación de los peligros, la evaluación y la valoración de los riesgos y el establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los servidores públicos, de los trabajadores, de los colaboradores de cada empresa y de los equipos que existen en cada empresa. O sea, la GTC también nos trae al tema los equipos, como nos hemos podido dar cuenta durante la exposición. ¿Qué debemos tener en cuenta en el momento de identificar los peligros? Pues para el ejercicio de la identificación de los peligros se propone llevar a cabo como mínimo estos aspectos. Primero, tener un plano del sitio que vamos a evaluar. Segundo, este plano debe ser unifilar. Plano unifilar debe eh, contener cada una de las unidades, o sea, plano por unidades de trabajo. El inventario de las materias primas utilizadas, el inventario de las áreas y de los lugares de la empresa, los equipos principales y los equipos auxiliares de trabajo, las actividades rutinarias y no rutinarias. Otros adicionales podrían ser tener la ficha de las personas que trabajan con nosotros, socio, sociográfica. Esta ficha sociográfica, el personal en riesgo en el tiempo de exposición, las personas más vulnerables debemos tenerlas en cuenta, un análisis histórico de los accidentes, de los incidentes y de las enfermedades laborales. El análisis histórico del comportamiento de las personas y de los efectos que crea la empresa para con ellos, los efectos posibles y los daños potenciales, los requisitos legales, o sea, todo esto debe estar documentado, ¿no? Los requisitos legales y de otro tipo aplicables y su grado de cumplimiento, y el inventario de cambios realizados en el almacén y en las plantas de cada una de las organizaciones. De cada una de las organizaciones. Listo, Erika, si deseas, nos puedes continuar con el tema que te había hecho de los significados de cada uno de los niveles de riesgo. La clasificación. Señores, nivel de riesgo alto, evaluación de todas las actividades de control. Tomar todas las actividades de control posibles dentro de la organización, teniendo en cuenta el análisis constante de beneficios. Muchas veces, poner unas medidas de control pueden suspender un costo mayor de los beneficios que nos pueda reportar. Este análisis permite cuantificar si compensa o no adoptarlo. El nivel del riesgo medio es la evaluación y supervisión de los controles. Y el nivel del riesgo bajo, no evaluación de actividades de control. No se necesitan realizar actividades de control al tratarse de un riesgo del día a día caracterizado por la propia actividad de la empresa. Esos son los tres, profe. Y pues, Dime, señor, dime. y pues
De lo otro que me decía, de los, profe, qué pena, espere que están tocando. Sí, dale, ve. Listo, y lo otro que son los riesgos, que pues riesgos químicos, que son pues todas las empresas que trabajan con químicos, los riesgos ambientales, los ergonómicos, y eso yo los había explicado la otra clase, profe. Sí, bueno, creo que no he sido claro. Bueno, entonces te voy a colaborar con esto. Cuando yo hablo del significado de los niveles de riesgo, entonces hablamos de nivel uno, que se valora en un nivel de riesgo de 4.000 a 600. El significado es que la situación es una situación crítica y se debe suspender todo tipo de actividad hasta que el riesgo esté bajo control y, y se debe hacer una intervención urgente. Posteriormente sigue el riesgo 2, que es valorado como nivel de riesgo de 500 a 150. Se debe corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspender las actividades si el nivel de riesgo está por encima de o igual a un nivel de 360. Como estamos hablando de 500 a 150, estos son niveles que se tienen en cuenta. Si el nivel es de 360 hacia arriba, se debe suspender las actividades. El nivel 3 estábamos hablando del significado de los niveles de riesgo. El nivel 3 nos dice que está de 120 a 40. Entonces se exige una mejora. Si es posible, sería conveniente justificarla, la intervención y su rentabilidad. Y el nivel 4, que solamente tenemos 4 niveles va del 40 hasta el 20. Se deben mantener las medidas de control existentes, pero se debería considerar solucionar o mejorar si se debe hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable. Tenemos al igual criterios para establecer los controles. ¿Cuáles son estos criterios? Primero que todo, debemos tener, tener en cuenta el número de trabajadores expuestos para identificar de esta manera el alcance y el control que se va a implementar. El segundo criterio, la peor consecuencia, aunque se han identificado los efectos posibles, el control se va a implementar evitando siempre la peor consecuencia para la exposición. Y el tercer criterio es la existencia de la existencia la existencia del requisito legal asociado, tener parámetros de priorización y la implementación de medidas de control. ¿Cómo se determinan los controles existentes? Se determinan de la siguiente manera. Los controles nuevos a mejorar visibles, tenemos las medidas de intervención. Primero, la eliminación de ellos. Segundo, la sustitución. Tercero, el control de la ingeniería. Cuarto, tendremos los controles administrativos. Y quinto sería los equipos y los usos de los elementos de protección personal. A eso creía que hacía referencia cuando estábamos hablando de la clasificación de los riesgos. Entonces, listo, Erika, nos puedes continuar si tienes algo más para No, compartir. profe, solo tenía ahí. Ya cuando usted comenzó a hablar ya me acordé de esos niveles, que también ahí pues está lo de la probabilidad que es alto, medio, Exactamente. Esos son colores alto, no, muy alto, alto, medio y bajo. y bajo, sí. Y Sí. vienen con colores y todo, es como la probabilidad del riesgo.
Bueno, al igual, estas diapositivas, espero que nos las compartan, esa exposición, o sea, las diapositivas que ustedes tienen, nos las compartan en la plataforma, pueden subir y dejarlas ahí, al igual como yo lo hago todo el tiempo. David, ¿tiene algo más para complementar? No, profe, pues todo lo dijeron ellas. Y más Erika ahorita en esta última, profe. Ok, Por ahora no entonces, tengo nada. listo. Tatiana, para complementar. No, señor. Ok, ¿qué pasó con la cámara, Tatiana? ¿Qué pasó con la tuya, David? Nos quedamos esperando. Profe, la cámara del celular no me sirve. No, es Ah, que ok. la mía la Me sirve pongo, la profe, otra. y vuelve y se apaga sola. No sé por qué, como a los 3 minutos, dos La minutos, tiene vuelve y se apaga. temporizada. No, profe, porque yo ya le quité eso y vuelve y se apaga, no sé. Bueno, espero para mañana una muy buena exposición de parte suya Listo, y, profe. y que nos hable de su experiencia como mm, técnico de, de seguridad y salud en el trabajo. Es importante que nos comparta alguna de sus experiencias y de sus anécdotas, por ejemplo, la documentación y todos los temas de los cuales estaba dialogando hace un momento. Listo, profe. ¿Listo? Ok, Listo, entonces profe. creería que por el día de hoy, por el día de hoy quedó la exposición. Tenemos algunas partes que nos hacen falta. Quiero que Erika y Tatiana ingresen a la norma como tal, a la GTC, y vean de pronto algunos mm, títulos y subtítulos que nos quedaron en el limbo, que no dejan de ser importantes. Y pues para complementarlos, porque es indispensable tener las definiciones exactas. ¿Ok? Señor, Listo, Erika. Tatiana, quedaste enterada de la misma manera, ¿verdad? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, por el día de hoy, les agradezco mucho. Les recomiendo, les recuerdo la calificación de los docentes para que ustedes puedan continuar con el proceso y no los vayan a bloquear cuando necesiten alguna certificación o cuando tengan que inscribir alguna otra materia o pedir algún tipo de documentación en la universidad. ¿Ok? Listo, Como si, profe, muchas gracias. listo, como siempre, entonces quedo atento por alguna inquietud o alguna situación que se nos pueda presentar durante el transcurso de la asignatura. Muchas gracias, profe. Listo, David, que esté bien, buen día, al igual que Erika y Tatiana. Les deseo que tengan Chao, un profe. Bueno, Chao, excelente chao, profe. día, profe, muy gracias. preparados. Mañana vamos a hablar acerca del Sí. parcial de esta semana. Si lo planteamos para mañana o bueno, para el fin de semana o para el martes, solo necesito que se pongan ustedes de acuerdo y me comentan. Listo, profe, muchas ¿Ok? gracias. Listo. Se cuidan mucho. Buen día. Que estén bien. Hasta luego.